Hola a todos, entonces en este video continuaremos nuestra revisión de cirrosis hepática hablando de las pruebas complementarias que podemos utilizar después de haber evaluado clínicamente a nuestro paciente. Para la evaluación del paciente en el que sospechamos cirrosis se encuentran evidentemente el perfil hepático, algunos aspectos del hemograma, los tiempos de coagulación, especialmente el tiempo de protrombina y el sodio sérico. Entonces, respecto a las transaminasas AST y ALT, tenemos que decir que estas suelen estar moderadamente elevadas en los pacientes con cirrosis. La AST se eleva más a menudo que la ALT. Sin embargo, a veces pueden encontrarse normales. Respecto a la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, estas por lo general se encuentran normales. De pronto sería posible encontrarlas alteradas si el paciente lo que tiene es una enfermedad hepática colestásica subyacente, como una colangitis esclerosante primaria o una cirrosis biliar primaria, donde al estar afectada la vía biliar, pues se liberan mucho más esta fosfatasa alcalina y esta GGT. Respecto a los niveles de bilirrubina, suelen ser normales si hablamos de una cirrosis que no está descompensada, es decir, donde todavía no hay complicaciones. Pero sin embargo, a medida que la cirrosis progresa, la bilirrubina comienza a elevarse. Respecto a la albúmina, como sabemos, la albúmina es una proteína que se sintetiza exclusivamente en el hígado. Entonces, por esa razón, los niveles de albúmina disminuirán a medida que la función sintética del hígado disminuya con el empeoramiento de la cirrosis. Y es por esta razón que los niveles de albúmina sérica sirven para calificar la gravedad de la cirrosis. Sin embargo, debemos destacar que la hipoalbuminemia no es precisamente específica para la enfermedad hepática, ya que puede verse alterada en muchas otras afecciones médicas, como el síndrome nefrótico, la desnutrición. Entonces, este valor siempre hay que verlo en el contexto general del paciente. Respecto a las anormalidades hematológicas, los pacientes con cirrosis tienen una serie de anomalías hematológicas que incluyen diversos grados de citopenias. La trombocitopenia es la anormalidad más común, mientras que la leucopenia y la anemia quizás se desarrollan más adelante en el curso de la enfermedad, por lo que no necesariamente la tenemos que encontrar. Y esta trombocitopenia es causada principalmente por la hipertensión portal, que lleva a que el vaso se congestione con toda la sangre que se está acumulando en la circulación portal y haya esplenomegalia. Y el vaso agrandado lo que hace es secuestrar la mayoría de las plaquetas que están circulando por la sangre. Respecto al sodio sérico, la hiponatremia es común en pacientes con cirrosis y ascitis y está relacionada con la incapacidad de excretar agua libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acordémonos que se estanca toda esa sangre en la circulación portal y no puede pasar y seguir su camino hacia el corazón, por lo tanto se disminuye el gasto cardíaco porque había menos retorno venoso. Y por lo tanto el volumen arterial efectivo es menor. Cuando eso ocurre, hay dos ejes que intentan compensar reabsorbiendo agua, que son el eje renina-angiotensina-aldosterona y la vasopresina. Entonces, los altos niveles de la vasopresina, de la hormona antidiurética que reabsorbe exclusivamente agua, son lo que nos lleva a que la sangre tienda a diluirse y lo que nos genere sea una hiponatremia de carácter hipervolémico. Y esta hiponatremia a menudo se vuelve grave en la medida que la cirrosis progresa a una enfermedad hepática terminal. Y respecto a los tiempos de coagulación, nos es útil el tiempo de protrombina, que en los pacientes con cirrosis suele estar prolongado. Entonces recordemos, la protrombina es una proteína que es producida por el hígado y esa proteína ayuda a que la sangre se coagule. Entonces el tiempo de protrombina es más o menos una forma de medir el tiempo que la sangre tarda en formar un coágulo y se mide en segundos. Un tiempo de protrombina normal indica que hay disponible una cantidad normal de proteína para coagular la sangre, pero cuando ese tiempo se prolonga, eso suele suceder porque el hígado no produce la cantidad adecuada de proteínas de coagulación de la sangre y el proceso tiende a tomar más tiempo. Para esto también se usa una cosa que siempre va juntico al laboratorio de tiempo de protrombina, que es el INR. Siempre están anotados juntos, que el INR es una forma de estandarizar los resultados que se obtienen en el tiempo de protrombina, porque resulta que este resultado es dependiente de la técnica que se use y del hospital en el que se esté haciendo. Entonces el INR lo que hace es estandarizarlo para que en cualquier lugar lo interpretemos todos de la misma forma. Ahora pasamos a las imágenes diagnósticas. Entonces, las imágenes abdominales se obtienen típicamente en pacientes con sospecha de cirrosis. Y estas son realmente altamente sensibles y específicas, especialmente la ecografía abdominal o también llamada ultrasonografía.
Y aunque las imágenes radiográficas por sí solas no son lo suficientemente sensibles o específicas para diagnosticar cirrosis, junto a los hallazgos clínicos y junto a la analítica, pueden dar una aproximación muy cercana para considerar que un paciente tiene cirrosis. Adicional a eso, las imágenes nos permiten identificar cosas que se relacionan con la cirrosis, como por ejemplo la citis o el carcinoma hepatocelular. Entonces, la ecografía abdominal suele ser el primer estudio radiológico obtenido porque está fácilmente disponible y porque proporciona información sobre la apariencia del hígado y el flujo sanguíneo dentro de la circulación portal. Entonces, aquí a la izquierda podemos ver cómo se vería una ecografía abdominal normal mirando hacia el hígado, y como podemos ver, esta estructura que está aquí y esta estructura que está aquí son el hígado y el riñón. Entonces, el hígado y el riñón comparten una ecogenicidad, es decir, un color muy parecido, precisamente por su densidad, es semejante. Entonces, en el paciente que comienza a desarrollar fibrosis hepática, especialmente en los que tienen previamente un hígado graso, el hígado comienza a cambiar su densidad y se ve más hiperecogénico que el riñón, que en relación al hígado se vería hipoecogénico, o sea, es decir, este se ve más gris y este se ve más negro. Ahora, otro posible hallazgo que nos puede también ser muy útil es la presencia de la ascitis. Esto que estamos viendo aquí es fluido acítico alrededor del hígado. Otro hallazgo que también podemos encontrar en el hígado cirrótico es la nodularidad. Entonces, si comparamos estas dos imágenes de acá con estas dos imágenes de acá, podemos evidenciar que en estos hígados hay una regularidad. Los bordes son completamente regulares y no presentan, a diferencia de los otros dos, nodularidad. Démonos cuenta aquí con este delineado cómo es posible observar la nodularidad de estos hígados, y estos son hígados cirróticos. E inclusive a veces es posible que la ascitis presente haga más fácil todavía apreciar esa nodularidad. Démonos cuenta cómo aquí está ese fluido acítico y cómo aquí podemos observar esas irregularidades dentro de los bordes del hígado. Respecto a la tomografía axial computarizada, esta no se usa de forma rutinaria en el diagnóstico y evaluación de la cirrosis. Y pues en el caso de que se llegara a usar, proporciona información similar a la ecografía, pero a expensas de la exposición a la radiación y al contraste. Entonces, ¿qué hallazgos podríamos nosotros encontrar en la tomografía computarizada axial? Primero que todo, nodularidad hepática. Entonces, volvemos a tener el mismo problema que ocurría en el ultrasonido. Démonos cuenta cómo aquí esos bordes permiten apreciar algunas irregularidades, como esta de acá que es muy marcada, que es precisamente debido a esa nodularidad hepática, diferente de lo que vemos en el TAC normal, donde los bordes son completamente regulares. Otro hallazgo que podemos encontrar es que el hígado se encuentra en un tamaño reducido. Quizás aquí la diferenciación no es tan clara porque no tenemos todas las imágenes del TAC, pero lo que podríamos encontrar es que este hígado se atrofia y se ve mucho más pequeño que lo que se vería un hígado normal, que tiende a ocupar en algunos cortes casi que 2/3 del corte transversal abdominal. Además, aquí nos señalan el vaso. Este vaso está agrandado. ¿Agrandado por qué? Precisamente por el hiperesplenismo, por la congestión en la circulación portal. Y por último, respecto a la resonancia magnética nuclear, el papel de este tipo de examen en el diagnóstico de cirrosis verdaderamente no está claro. A pesar de que ha habido mucho entusiasmo por el potencial de la resonancia magnética en la evaluación de pacientes con cirrosis, su uso está bastante limitado precisamente por los gastos, por la poca tolerancia del examen por parte de alguno de los pacientes y porque sencillamente la información que encontraríamos con la resonancia la podríamos encontrar también con el TAC o con la ultrasonografía. Sin embargo, a veces la resonancia magnética puede ser de utilidad cuando estamos buscando causas puntuales. Por ejemplo, en el caso de la hemocromatosis, que es una enfermedad en la que se acumula el hierro en el cuerpo. La resonancia nos puede revelar una sobrecarga de hierro y proporcionar una estimación de cómo ese hierro se está concentrando en el hígado. Entonces, como podemos ver en esta imagen, ese hígado está completamente negro. Ese oscurecimiento del parénquima hepático es un signo de hemocromatosis. Ahora, dejando de un lado esas imágenes diagnósticas convencionales, llegamos a una que es un poco más específica para los pacientes con enfermedad hepática, que es la elastografía de transición a vibración controlada, o también conocida como el FibroScan. Entonces aquí estamos viendo el cuerpo de una persona, aquí está su hígado, y aquí nos muestran el elastógrafo de transición, que es un instrumento que es como un ultrasonido y adicionalmente tiene la capacidad de enviar una
onda mecánica, que es esta que vamos a ver aquí, que va a evaluar 3 centímetros cúbicos del hígado. Entonces aquí enviamos esa onda y vamos a calcular cuánto se demora en recorrer esa onda todo el hígado. En un hígado sano se moviliza lentamente a través de ese hígado, tal y como lo estamos observando en el video. Pero cuando nosotros estamos hablando de un hígado cirrótico, lo que nosotros esperaríamos encontrar es que esa onda vaya mucho más rápido, como nos lo van a mostrar acá. Entonces vean cómo esa onda va mucho más rápido que como iba en el hígado normal. Entonces, finalmente, esos resultados, ¿cómo se grafican? Se grafican con esta imagen que nosotros tenemos acá. Entonces, en el eje X nos damos cuenta que está en función del tiempo. Y la línea es prácticamente el tiempo que se tarda en haber cruzado todo el hígado. Entonces, esto es lo que encontraríamos en una elastografía normal. Pero cuando nosotros encontramos un hígado cirrótico, lo que encontraríamos es una pendiente que está mucho más inclinada. ¿Y por qué está mucho más inclinada? Porque se demora menos tiempo en recorrer el hígado. Entonces, entre más inclinada esté esa pendiente, pues menos tiempo me voy a demorar, por lo tanto, ese hígado está más fibrosado y potencialmente en cirrosis. Entonces, este examen además nos da unos numeritos que responden a dos parámetros principales. La elasticidad o rigidez del hígado, que es precisamente este que vemos aquí en naranja, y el parámetro de atenuación, que en otras palabras es la cantidad de grasa que tiene el hígado. Entonces, que es la cantidad de fibrosis en el hígado, nos importa bastante para clasificarla y saber si ya está en cirrosis. Entonces, como podemos ver aquí, todo esto está medido en kilopascales, esta elasticidad o rigidez. Y hay una serie de rangos para uno clasificar la fibrosis según el resultado que obtenga. Entonces, de 2.5 a 8.8 es una fibrosis de grado 0 a grado 1, de 8.8 a 9.6 es fibrosis grado 2 o fibrosis significante, de 9.6 a 14.6 es fibrosis grado 3 o fibrosis severa, y ya después de 14.6 kilopascales estamos hablando de una fibrosis grado 4 o cirrosis hepática. Entonces, este examen es supremamente útil porque examina prácticamente 3 centímetros cúbicos del hígado a través del paso de esa onda mecánica, que es más de 100 veces el volumen que evaluaría una biopsia. Entonces da una perspectiva más cercana de cuál es la estructura que está teniendo en ese momento el hígado. Y de esta forma terminamos nuestro video acerca de las pruebas complementarias, donde pudimos ver los paraclínicos y las imágenes diagnósticas. En el siguiente video estaremos hablando acerca del diagnóstico y la clasificación de la cirrosis hepática.